Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que puede ayudarnos a comprender cómo Dios, a través del Espíritu Santo, abrió los ojos a aquellos santos hombres de Dios para entender que la gran comisión es ir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y muchas veces hay que romper con las limitaciones culturales, con las costumbres de ciertas regiones que algunas veces impiden por los prejuicios religiosos compartir la fe. Y esta semana vamos a estudiar la historia de un gran hombre que, aunque en algún momento pareció fallar y haber caído, Dios lo levantó con el poder del Espíritu Santo para pregonar con gran poder. Y nos referimos a lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. La lección de esta semana es la lección número 9. Y el título de la lección de esta semana es Pedro y los gentiles. De tal manera que esta semana vamos a entender cómo Dios usó al apóstol Pedro para cumplir con una gran misión. Y cómo Dios tiene para ti una misión a través de la unción de su Santo Espíritu. Y quiero señalar que la unción significa la ordenación. Dios ordena a hombres y a mujeres al darle su Santo Espíritu para cometerlos, para enviarlos a una gran comisión. Valga la redundancia. De tal manera que esta semana vamos a aprender temas de grande importancia, de grande valor, que nos van a enseñar grandes y hermosas enseñanzas. Como por ejemplo, vamos a estudiar ¿qué pasó con Pedro allá en el Pentecostés? ¿Cuál fue la experiencia que él vivió y qué es lo que Dios le reveló al poner su Santo Espíritu en él? Seguidamente vamos a descubrir cómo se realizó la conversión de Cornelio. Sí, de Cornelio. Va a ser la parte 1 y la parte 2. Cómo este hombre, a pesar de haber sido una buena persona, no estaba salvo. O sea, ser bueno o ser malo no salva a nadie. Es Cristo el que nos salva. Y vamos a ver cómo fue que se realizó la conversión de Cornelio. También vamos a comprender por qué le abrió Dios los ojos a Pedro en una visión. ¿Estaba Pedro ciego realmente? ¿Por qué Dios le dio la revelación en una visión a Pedro? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. De tal manera que es una lección muy importante. Así es que prepárate. Por favor, apaga tu celular, deja las redes sociales, tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram, cualquier plataforma que estés tal vez observando ahora mismo, por favor ciérrala y concéntrate en esta bendición. De tal manera que esta semana vamos a descubrir y a disfrutar cuál fue el decreto de Jerusalén y cómo la unidad de la fe ayudó a la iglesia primitiva, dejando a un lado sus costumbres, dejando a un lado, podemos decir, las costumbres religiosas, quitarse esa máscara y ser realmente genuino. Esta semana vamos a comprender todas estas cosas. De tal manera que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo número 38 y 39. Pero antes de iniciar el estudio o repaso de esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos, bendecimos, adoramos tu santo y precioso nombre. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo venimos ante tu presencia, Padre, para pedirte que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos limpie de toda maldad, de todo pecado, y sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad y dándonos la revelación del cielo. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas el estudio de esta semana y nos des la presencia preciosa y santa de tu Santo Espíritu. Visita a mis hermanos ahí donde están, Señor, dales tu bendición, envía tu Santo Espíritu, dales salud, sanidad y la bendición
de tu presencia. Acompáñanos, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo clave, como dijimos, se encuentra en Hechos capítulo 2, el versículo 38 y 39. Y esta es la experiencia del apóstol Pedro en su primer discurso después del Pentecostés. Después de la venida poderosa de la lluvia temprana que cayó allá en el aposento alto, Pedro se levantó con poder y presentó un sermón, un discurso poderoso. Tanto así que las personas se sorprendieron, fueron convictas de pecado, reconocieron, sintieron el poder de su Santo Espíritu que los llevó a toda verdad, los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y estas fueron las palabras del apóstol Pedro en esa ocasión. Versículo 37 voy a leer. Y al oír esto se compungieron de corazón, esto es, sintieron dolor por el pecado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: valores hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. De tal manera que aquí Dios está diciendo en las personas de Jesucristo: arrepiéntanse, bautícense para que reciban el poderoso Santo Espíritu, para que tengan poder de predicar. Este es el versículo clave de la lección de esta semana. Podemos ver que Pedro fue el primer apóstol, este fue el primer enviado, el primer comisionado que fue a proclamar la salvación a los gentiles. Pedro fue realmente un líder de la iglesia. Él fue, por así decirlo, junto con el apóstol Pablo, un predicador de la iglesia primitiva y que fue enviado a predicar también a los gentiles. Pedro, junto con Pablo, dice aquí, ayudó a la iglesia primitiva a comprender la universalidad de la gran comisión. Oiga bien, universalidad de la gran comisión. De tal manera que Pedro trabajó para formar, para organizar, para integrar la iglesia. Y de esta manera él enseñó que se necesitaba tolerancia, porque algunos judíos venían a enseñar algunos dogmas, algunas tradiciones, algunas costumbres de la cultura judía a la iglesia nueva, a la iglesia primitiva, a la iglesia que se conoce como la iglesia de los gentiles. Ahora, el apóstol tuvo que discriminar entre lo absoluto divino, inmutable, y aquellas prácticas que eran culturales y relativas, como por ejemplo la circuncisión. De tal manera que estos dogmas, estas costumbres, estas tradiciones de esa cultura no podían ser traídas a la nueva iglesia. Además de que eso eran ritos, eran ceremonias que habían sido clavados en la cruz, por lo tanto ya no tenían razón de ser. De tal manera que estas doctrinas el apóstol las comparó con lo que sería la palabra viva de Dios. De tal manera que el apóstol tuvo que discriminar entre lo absoluto, divino e inmutable y aquellas prácticas que eran culturalmente irrelativas. Pedro realmente en el concilio de Jerusalén hizo algo impresionante. Afirmó que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, hablando de los gentiles y hablando de los judíos. De tal manera que el apóstol Pedro ayudó así a la unidad de la iglesia primitiva. ¿Cómo? Mostrando la voluntad de Dios, apartando las tradiciones de los hombres, apartando la doctrina. Oiga bien, la doctrina de los judíos que no realmente encajaba con la nueva enseñanza para los gentiles, que es lo que nos ocupa en la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es Pedro en Pentecostés. Muy bien. De la lección en el día domingo podemos aprender lo que es Pedro en Pentecostés. ¿Qué significa esto de Pedro en Pentecostés? Resulta que en el libro de los Hechos nos encontramos con lo que realmente sucedió después de la resurrección de Jesucristo. Habían pasado más o menos unos 50 días desde la resurrección de Jesucristo y ahora se presenta lo que se conoce como la lluvia temprana o la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el Hechos capítulo 1 versículo 8, les dijo así:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que aquí Cristo está dando una promesa, pero además de estar dando una promesa de bendición con la unción del Espíritu Santo, también está dando una comisión, está dando una misión: id y predicad una vez que seáis ungidos. Los israelitas o los judíos habían sido exclusivistas, de tal manera que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ellos se habían apropiado de ella y creían que era el mensaje exclusivamente solo para ellos, y eso lo hizo fallar, lo hizo caer en un grave error. De tal manera que aquí podemos ver que el evangelio es para todo el mundo, su misión es universal. De tal manera que Dios, en la persona de Jesucristo, además al él subir a los cielos, envía a su Santo Espíritu como una unción. ¿Para qué? Para dar una visión de cumplir la misión en la Gran Comisión. La Gran Comisión encontró su cumplimiento en el día de Pentecostés. De tal manera que este derramamiento inicial del Espíritu Santo produjo grandes resultados en el día de Pentecostés. Sin embargo, solo fue un anticipo, o sea, como una probadita de los resultados mucho mayores que había de venir en los años subsiguientes. Tú estás esperando la lluvia tardía, yo entiendo eso, yo creo eso también, pero ya se dio la lluvia temprana, ahora hay que venir la lluvia tardía. Si el grano no crece, si la planta no crece después de la lluvia temprana y se desarrolla, nace su fruto, entonces cuando viene la lluvia tardía, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a echar a perder toda esa cosecha que no creció, que no se desarrolló, que no tuvo frutos. De tal manera que sí estamos esperando la lluvia tardía, pero tú debes de estar preparado, yo debo de estar preparado, ella debe de estar preparado, él debe de estar preparado, todos tenemos que estar preparados para después de ese anticipo. De tal manera que en el sermón Pedro mantuvo ciertos tópicos muy importantes, como por ejemplo, él habló acerca de las profecías del cumplimiento de la venida del Mesías. Él habló de las promesas que Jesús, o mejor dicho, Dios había dado y que se cumplían en Jesús, la obra que él realizaría, las señales poderosas que se verían a través de él. De tal manera que acompañaron su ministerio como también por su muerte y su resurrección. Cristo cumplió todo lo que la profecía decía de él, y así se cumplió. Esto es lo que estaba predicando el apóstol Pedro. Segundo punto también fue que Jesús fue exaltado, Jesús fue levantado, de tal manera que ese era el propósito de las misiones, y Pedro presentó de manera clara todo lo que acontecería. Además que él sería el Señor de todos y en todos. En él todos los que se arrepienten y se bautizan recibirán el perdón de los pecados, además de la unción del Espíritu Santo. Aquí vemos al activo, los cual discípulo Pedro, que está presentando sus creencias, su fe en el Señor, cumpliendo con su llamado y su cometido, un líder sólido, eficiente, que presenta un evangelio adaptable para todos los gentiles, y no solamente eso, sino que es llevado a todas las regiones, a todas las culturas, de tal manera que Pedro en el Pentecostés fue el instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. Por eso Pedro es, junto con Pablo, el apóstol de los gentiles. Pedro abrió el camino para que el evangelio entrara en unos 15 países al predicar a los judíos de la diáspora en Jerusalén. Esto de la diáspora significa los judíos esparcidos que estaban en diferentes lugares. De este modo, él usó un puente muy importante para llevar las buenas nuevas al mundo del cercano oriente en su tiempo. Así es que si tú quieres ser testigo, si tú quieres tener la visión, si quieres cumplir la comisión y tener la visión del evangelismo, necesitas urgentemente la unción del Espíritu Santo. Y Dios va a dárselo a todos aquellos que se lo pidan. Muchos no lo reciben porque piden o piden mal. De tal manera que Pedro en el Pentecostés recibió la unción para tener la predicación, cumplió la misión, recibiendo la visión, fue enviado con la misión. ¿Por qué? Porque recibió la unción. Él fue ordenado para cumplir con esta misión, el gran apóstol Pedro en el Pentecostés. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es la conversión de Cornelio, parte 1.
Muy bien. De la sección del día lunes podemos tener la introducción a lo que es la conversión de Cornelio, parte número 1. En este día la lección nos presenta de manera general un poco de historia, quién es Cornelio, cuál es su trascendencia o su descendencia, podemos decir familiar, profesional y hasta militar. Es algo interesante aquí que nos hace la lección como una especie de pregunta. ¿Puede un gentil llegar a ser cristiano sin primero ser judío realmente? Bueno, yo diría que realmente no se necesita ser ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer para llegar a ser cristiano. Uno puede llegar a ser cristiano conociendo a Cristo. Y esto fue lo que pasó con la conversión de Cornelio. Cornelio en realidad era un centurión, como podemos saber. Dice que él tenía, la compañía La Italiana, tenía sus oficinas del ejército romano allí en Cesarea. Cornelio había sido uno de los 6 centuriones que comandaban los 600 soldados que constituían la corte italiana con una base allí en Cesarea. Pero es interesante notar que además de él pertenecer a la corte italiana, su trasfondo familiar, él viene de descendencia de gente que eran militares de grande influencia y de alto rango, además de ser un hombre victorioso porque había derrotado a un llamado general Aníbal, que él había sembrado destrucción y muerte allí en Roma por mucho tiempo, durante muchos años. Además, él era un hombre temeroso de Dios, un hombre de victoria, pero muy importante señalar esto, que Cornelio temía a Dios, gozaba de un gran compañerismo espiritual con su familia, oraba con regularidad y era generoso con los necesitados. De tal manera que Dios escuchó las oraciones de Cornelio y le envió un ángel con un mensaje especial. Ahora, podemos ver que él adoraba al Dios creador, lo reconocía y buscaba su consejo siempre. Eso dice aquí en Hechos de los Apóstoles, en la página 109. Dice que él era fiel a Jehová, tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales. Había erigido un altar, oiga bien, había hecho un altar de Dios en su propio hogar, pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes ni desempeñar su responsabilidad sin la ayuda divina. De tal manera que este era un hombre temeroso de Dios. Y aquí podemos ver cómo la conversión de Cornelio se lleva a cabo de una manera especial. Dios miró a este hombre, su temor, su reverencia, su adoración hacia él. Entonces Dios le envió un ángel, como hemos visto. De tal manera que las características que tenía Cornelio son características, yo podría decir, envidiables santamente, porque no cualquiera tiene temor de Dios ni busca su consejo en todo momento. Continuemos con la parte del día martes, con la conversión de Cornelio, parte 2. Muy bien. De la sección en el día martes podemos ver la parte de la conclusión de lo que es la conversión de Cornelio, parte número 2. Y en este día la lección nos lleva al libro de los Hechos en el capítulo 10. Un versículo, mejor dicho, un capítulo muy conocido por toda la iglesia cristiana de todo tipo. De tal manera que aquí nos encontramos con la experiencia del apóstol Pedro, cuando él se subió a un aposento y allí en el aposento él tuvo una visión. Y esta visión fue que bajaba un lienzo, en ese lienzo había como una pintura donde habían animales, cuadrúpedos, reptiles de todo tipo. Y esto se hizo 3 veces. Aparentemente aquí tiene que ver con el comer o con el beber. Sin embargo, este no es el punto. El punto es que el Señor le estaba mostrando a Pedro que al ver esos animales, cuadrúpedos, reptiles, les estaba mostrando animales inmundos. Pero él le quería mostrar que no había inmundicia en los gentiles. Y esto lo dice claramente en el capítulo 10, versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Un poquito más adelante podemos encontrarnos de que Pedro estaba predicando. El centurión, mejor dicho Cornelio, que también realmente era un centurión, estaba en oración, estaba en comunión, estaba buscando la voluntad de Dios, quería hacer algo que agradara a Dios, quería adorar a Dios. Entonces manda y se le presenta un ángel a Cornelio, le dice: mira, hay un hombre que se llama, ¿verdad?, así, 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 él está haciendo esto, y a este es el que tú tienes que oír.
Ahora, me impresiona grandemente aquí esto, porque Pedro tiene un trasfondo, tiene un origen, tiene una cultura, tiene, por así decirlo, algo que tiene que ver con su propia cultura. Y aquí podemos ver que Pedro era un hombre bien complejo, tenía un carácter bien difícil, pero ahora ungido con el Espíritu Santo, aunque él tenía luchas, él tuvo una revelación. Dice aquí, su experiencia con Cornelio le ayudó, o sea, a Pedro, a ver aún más claramente el error de sus caminos y obtener un cuadro mejor de lo que Dios quería hacer con el mensaje del Evangelio. O sea, no podía usar el Evangelio para darlo solo a algunos cuantos, sino a toda nación, a toda raza, a toda tribu y a toda lengua, sin discriminar aún a los gentiles. Ahora, entonces, Cornelio manda a unos hombres a hablar con Pedro. Pedro le dice, sí, yo voy donde quiera que ustedes me llamen, porque es la voluntad de Dios. Se fue. Y cuando se presenta Pedro donde Cornelio, Cornelio tiene reunida toda una iglesia en su casa, gente, para escuchar la palabra de Dios. Y me impresiona grandemente. El versículo 35 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. O sea, Cornelio se postra ante el apóstol Pedro. Versículo 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban ahí reunidos. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ni a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, no podemos hacer discriminación de hombres, mujeres, judíos, griegos. No podemos. Eso es malo. Eso no es cristiano. Todo aquel que hace acepción de personas queda convicto por la ley. De tal manera que aquí podemos ver que este hombre llamado Cornelio dijo aquí, estamos aquí para oír la palabra de Dios, para oír lo que tú traes como mensaje. Hechos 10, capítulo 33. En Hechos 11, capítulo 14, me impresiona grandemente porque dicen ellos, bueno, pero estamos aquí para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres tú oír la palabra de Dios? Le preguntó Pedro, sí. Ahora, aquí le presenten en el capítulo 11, versículo 14, aunque Cornelio era un hombre bueno, mire lo que dice, me impresiona grandemente. Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, Cornelio tenía reunida a su familia, era temeroso de Dios, era buen hombre, pero no estaba salvo. Hasta que escuchara la palabra que traía Pedro, él sería salvo, él y toda su casa. De tal manera que Cornelio fue obediente, era temeroso de Dios y quería oír la palabra de Dios. De tal manera que los gentiles son leyes para sí mismos. Como dice la palabra, los gentiles te traen, como quien dice, el Espíritu de Dios ya en su corazón y ellos ponen límites o leyes para sí mismos. Es interesante notar, dice, como ya vimos, Cornelio era un gentil, temeroso de Dios, aunque todavía tenía mucho que aprender. No obstante, su ayuno, sus oraciones y su limosna, todos revelaban su corazón abierto a Dios. Y cuando el momento fue oportuno, Dios actuó en forma milagrosa en su vida. De tal manera que Dios operó en la vida de Cornelio una operación de bendición y de salvación. Un hombre era un hombre temeroso de Dios, oraba a Dios, ayunaba a Dios, y Dios encontró gracia en este hombre, y este hombre encontró gracia para con Dios. De tal manera que Dios le envió a Pedro para que fuera el mensajero de salvación. Algo interesante, que a Cornelio se le presentó un ángel primero, pero el ángel no le trajo el evangelio ni le presentó el evangelio de Jesucristo. Dios usa a hombres y a mujeres para llevar el evangelio. El ángel no le predicó el evangelio. El ángel abrió el camino para que Cornelio se encontrara con Pedro, quien le habló de Jesús. Podemos ver aquí un ejemplo de cómo el Señor usa seres humanos como sus mensajeros en el mundo. Y así la conversión de Cornelio podríamos decir que es el pentecostal de los gentiles, porque ¿saben qué? Si ustedes buscan el libro bueno, ahí lo dice en el libro de Romanos, pasa algo impresionante. El Espíritu Santo desciende y los judíos se quedan asustados. Dice, los gentiles están recibiendo el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio. Y ellos se asombran. Y es que el poder de Dios no discrimina hombre, mujer, niño, adulto, raza, cultura, pueblo. De toda nación se agrada el Señor. El comer y el beber, es cierto, eso es saludable. Pero Dios te ha mostrado a ti que lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo.
Que Dios te bendiga. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es la visión de Pedro. Bien. De la sección del día miércoles podemos aprender de manera clara y transparente lo que es la visión que tuvo Pedro. Recuerde que, como vimos en la lección del día de ayer, cuando Pedro se encontró con Cornelio, en realidad había cambiado su actitud con respecto a lo que son los gentiles. Realmente él subió a orar al aposento alto y estando allí en el aposento alto se le mostró, dice, 3 veces la visión. Y la visión que él tuvo es de manera muy impresionante porque él mismo dice que esto se hizo, dice el versículo 16 de capítulo 10 de Hechos, dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, esta visión él la tuvo una y otra vez. La conversión de Cornelio y la tarea de Pedro de testificar eran tan importantes para la misión de la iglesia que Dios comunicó de modo sobrenatural. Mientras un ángel visitaba a Cornelio, Pedro recibía la visión. O sea, esto no fue algo normal, fue algo extraordinario. Mientras uno oraba, el otro tenía la visión. Se presenta el ángel a Cornelio y a Pedro se le presenta la visión. Pero algo interesante que pasó, dice que además que Pedro se quedó allí en Jope, en un lugar, dice, donde un hombre que era curtidor. Esta parte que dice que era un curtidor, dice que es curioso, porque los curtidores eran repugnantes para los judíos, porque era gente que manipulaba cadáveres muertos. Y esto lo que hacían era, para preservarlos, los curtidores podían ubicarse en los pueblos. Nota que la causa de Simón estaba ubicada, dice, estaba junto al mar, o sea que estaba de alguna manera aislada. Tenía que haber cambios, tenía que haber una renovación de la manera de pensar, de la manera de ver la vida, del trasfondo sociocultural, religioso. Todo esto tenía que tener un cambio y tenía que ir en una dirección opuesta a lo que normalmente se vería. Y así fue como Pedro recibió la visión. Esta visión fue la revelación que Dios le dio para que él tuviera un cambio de perspectiva. Tanto Pedro como la familia de Cornelio necesitaban un cambio cultural. O sea, hay veces la cultura y la religión no va a cuadrar, no va a encajar. Pero aquí lo que estamos viendo es que Pedro tenía que aceptar nuevos cambios para llegar a alcanzar a aquellos que eran gentiles, que no estaban convertidos al evangelio. De tal manera que, ¿qué es lo que tendría que hacer Dios? ¿Aceptaría la nueva religión de los paganos para que se convirtieran al cristianismo? ¿O eran los paganos que recibirían la conversión del mensaje de salvación en Jesucristo? Bueno, ellos tenían que abrazar la nueva revelación del evangelio. Dice aquí, el llamado de Dios a Pedro para testificar a Cornelio implicaba que aunque todas las personas son aceptables para Dios, no todas las religiones son aceptables. Oiga bien, Dios acepta a todos los seres humanos, pero no sus costumbres, no sus religiones, no sus hábitos culturales. Cuando usted dice, no, es que mi cultura es así, está bien, yo lo comprendo, tal vez su cultura en su país tiene ciertas características, pero cuando usted viene a la fe, su cultura no tiene lugar en la fe. Así es que yo puedo dispensar su cultura, ¿verdad?, para poder alcanzarle con el evangelio. Pero no estoy diciendo que usted traiga su cultura y su religión a mi iglesia. Aunque al comienzo va a pasar así porque es natural, hasta que usted o cualquier otra persona aprenda y comprenda lo que debe de hacer con la nueva religión. Dice aquí, no todas las religiones son aceptables para Dios. Cornelio era un hombre religioso. Como soldado debió haber conocido la adoración a Mitra, que es un dios, una divinidad. Como oficial debió haber tomado parte en la adoración al emperador, pero estas no eran aceptables a Dios. Así es que nosotros vamos a encontrarnos con diferentes religiones, tanto la religión cristiana, budística, la musulmana, las religiones místicas, que son, por así decirlo, gente que tiene costumbres oscuras. Pero no quiere decir que ese oscurantismo se va a aceptar en nuestra fe. Estamos diciendo que tenemos que ir a donde esa gente para enseñarles el plan de salvación, pero no traer su cultura, su religión a nuestra fe. Al contrario, cuando la fe viene, todas esas cosas se tienen que ir. De tal manera que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios quiere darte una nueva fe, quiere llevarte a una nueva dimensión y que tú dejes cualquier tipo de religión oscura o algún cultural. ¿Para qué? Para que tengas la visión
de la misión en Cristo Jesús. Así es que la pregunta es, ¿cómo eres? Así te acepta Dios. Y Dios te acepta a pesar de lo que eres, y Él puede quitar todas esas cosas de tu corazón y te puede hacer nueva criatura, como pasó con Pedro y con Cornelio, de acuerdo a el día de este día en la lección. Algo que me impresiona grandemente, dice aquí en versículo 35 de capítulo 10. Vamos a leer el 34. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca o la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. O sea, para Dios no hay acepción de personas. Todos somos pecadores y Dios nos acepta a todos a pesar de lo que somos y de cómo somos, y Él nos hace nuevas criaturas para su honra y para su gloria. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es el decreto de Jerusalén. De la lección del día jueves podemos aprender lo que es una gran lección. En este día nos encontramos con lo que es el decreto de Jerusalén. El decreto se llama el decreto algo que se promulga y se establece como una ley. Una ley es algo que se debe de cumplir. Y en este día nos encontramos con lo que es el decreto del Concilio de Jerusalén. El éxito inicial de la misión de los gentiles planteó la pregunta crucial. La iglesia primitiva con respecto al tema de que si los gentiles llegarían a creer en Jesús, ellos serían técnicamente injertados en la fe judía y de esta manera ellos adquirirían la fe bíblica, o mejor dicho, la fe del Pentateuco. Pero donde quiera están varias religiones, ocurren asuntos que se confrontan unos con otros, como aspectos culturales, asuntos de la comunidad de creyentes, y surgen lo que son tensiones o asperezas, bueno, sí, de alguna manera son confrontaciones que aparecen dentro del proceso. Déjeme decirle, de manera personal, yo creo que nuestra iglesia, la iglesia adventista, nació con una controversia. Y esa controversia la va a seguir durante toda la existencia en esta tierra y hasta el fin de los siglos. De tal manera que siempre habrán tensiones. Algunos dicen, si no se hace vegetariano no es adventista. Si no se viste de esta manera no es adventista. Si no come, si no bebe, si no hace esto, lo otro, no es adventista. Dígame usted a saber, nosotros somos adventistas por lo que creemos. Tenemos doctrinas, enseñanzas que eso hacen de nuestra fe. De tal manera que toda la vida van a haber controversia. Y aquí no es nada diferente. Los cristianos judíos, con su elevada consideración por las demandas de las leyes y los ritos del Antiguo Testamento, suponían que los conversos gentiles debían aceptar y obedecer las leyes de los ritos. En otras palabras, tendrían que haber ritos, ceremonias y también hacerse la circuncisión, aunque la circuncisión era una señal del pacto. Recuerda que la Biblia dice que usted y yo hemos sido circuncidados en el corazón, pero esta gente dice aquí, el versículo 1 del capítulo 15 del libro de los Hechos, dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga bien, y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, solo por este punto. Y así se levantó la controversia. Ahora, en el versículo 5 me gusta lo que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oiga, esto es el colmo del fariseísmo. En el versículo 7 dice así, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros habéis podido llevar? O sea, no han podido guardar la ley, no han podido ser totalmente vegetarianos, no hacen los ejercicios que deben de hacer, no toman 8 vasos de agua diario y no hacen todo lo que dice que van a hacer. Por favor, no pongan carga a la gente. Ahora, algo interesante que dice aquí en el versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas. Y aquí dice claramente cuáles son las reglas. Entre ellas no tiene que haber circuncisión, no tiene que guardarse las leyes ceremoniales, no tienen que obedecer las leyes de Moisés. Ahora, estos requisitos del judaísmo eran realmente extremos.
Algunos judíos cristianos en Judea creían que precisamente esto y afirmaban sus convicciones en un severo lenguaje teológico para ellos era especial para la salvación. O sea, ellos creían así, equivocadamente estaban equivocados. De tal manera que aquí se plantean cosas muy serias. Hubo un decreto en el concilio donde proveía una plataforma común de los cristianos de origen judío y gentil. Podían coexistir en compañerismo. Los valores fundamentales judíos se respetaban, pero se permitía a los gentiles evitar la circuncisión. De tal manera que si los judíos querían seguir circuncidándose, que lo hicieran, pero se les prohibía de que trataran de que otros que no fueran judíos como los gentiles se les obligase a guardar la ley de Moisés y a ser circuncidados. Esto es algo que ocurre en nuestra iglesia. Hay gente que cree que se debe imponer la cultura de la Biblia de aquel tiempo aquí y a este tiempo donde, por favor, eso no cuaja, eso no va, no tiene sentido y más bien perturba la fe. De tal manera que lo que tenemos que hacer es bien claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es todo. Esta es la palabra de fe que confesamos. Si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Dice ahí que tienes que circuncidarte. Dice ahí que tienes que comer, beber, hacer esto, hacer lo otro para salvarse. No, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esto es lo que se dio técnicamente allá en el concilio de Jerusalén. Los misioneros experimentados aprenden a identificar los temas centrales de las creencias cristianas y se mantienen centrados en ello en lugar de quedar abrumados con cosas que no son esencialmente para la fe. De tal manera que tiene que haber una práctica teológica, la creencia fundamental de fe, nada de otras cosas que póngale esto, ni aún un ángel que venga y traiga otro evangelio. No le creáis, tenerlo por maldito. De tal manera que tenemos que tener prudencia. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús fue enviado en carne y confesares con tu boca, serás salvo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Pedro y los gentiles realmente han removido muchas barreras, conceptos, ideas y prejuicios que no nos permiten muchas veces llevar el evangelio de la salvación en Jesucristo a otras criaturas que también necesitan de esta bendición tan grande. Esta lección ha sido una lección realmente impresionante porque nos ha enseñado temas de grande interés. Podemos darnos cuenta lo que es la tergiversación de la visión de Pedro, en la cual algunas personas piensan, suponen, imaginan que la visión de Pedro les autoriza para comer carnes inmundas. Oiga bien, no estoy hablando de vegetarianismo, estoy hablando de que la Biblia permite comer ciertas carnes que se encuentran en Levítico 11. Sin embargo, algunas personas malinterpretan el pasaje de Pedro, haciéndoles creer o manipulándolo de esta manera que se autoriza a comer carnes inmundas. En ningún hombre, dijo Pedro, llame yo común o inmundo. Por lo tanto, la visión no era acerca de la dieta, sino sobre la aceptación de otros seres humanos como hijos de Dios, sin tomar en cuenta el origen étnico, la nacionalidad, la ocupación o la religión. De tal manera que nadie le engañe. Esto está bien claro allí. Además de esto, hay muchas personas que en realidad no han recibido la ley como el mandamiento de Dios en Éxodo 20. Han recibido otras enseñanzas. Ellos no tienen la ley en su corazón como lo enseña el libro de Proverbios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Perdón, el libro de los Salmos. Sin embargo, ¿por qué necesitan ellos que se les predique? ¿Por qué hay que enseñarles estas cosas que nosotros conocemos? Es necesario, pero hay que romper esas barreras culturales, esas barreras de nacionalidad, ocupación, religión y aún el prejuicio que muchas veces existe en la mente del ser humano. La pregunta es, ¿se debe de judaizar? ¿Se debe de guardar las ceremonias, los mandamientos, circuncidarse, guardar las fiestas?
¿Se debe de hacer todo eso? Le dejo a usted la pregunta. ¿Se debe de hacer sí o no? Usted responda. De tal manera que esta lección ha sido una lección de bendición. Pedro refirió su asombro cuando oyó las palabras de decir, mata y come. Cuando se encontró en la casa de Cornelio, él fue testigo que el Espíritu Santo tomó posesión de los oyentes. Toda la familia de Cornelio fue convertida. Llegó la luz y la gloria de Dios. Aparte de haber llegado a los judíos, también llegó a los gentiles. De tal manera que Dios había advertido a Pedro de estas cosas y le había anunciado que lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. La sangre de Cristo podía limpiar a todos, dice, de toda inmundicia. De tal manera que en esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, Pedro en Pentecostés. Después de la unción de la venida del Espíritu Santo, Pedro predicó con poder, mostró la promesa, recibió la promesa, la misión y la unción con la visión para cumplir la misión. Y de esta manera llevó no solamente el evangelio de manera local a los judíos, sino también a los gentiles, pues el evangelio es para todo el universo, en el mundo entero. También comprendimos en el tema número 2, la conversión de Cornelio. Vimos que Cornelio tenía un trasfondo político y militar. Nos dimos por entendido que él era un gentil militar converso, temeroso de Dios. Creo yo fielmente que tal vez él había escuchado testimonios acerca de Cristo y él con temor y con reverencia quería conocer a Dios. Y de esta manera fue cuando sucedió lo que sucedió, la conversión de Cornelio. Pedro subió a orar, bajó el lienzo, miró la visión 3 veces. Mientras esto pasaba, Cornelio oraba. Se le presentó un ángel, él manda. El ángel le dice lo que tiene que hacer. Él manda a unos hombres a buscar a Pedro. Pedro es llevado donde Cornelio. Cornelio recoge a toda la familia, la reúne a mucha gente. Viene Pedro, predica y toda la gente es compungida y llega a la conversión. Y así fue como se convirtió este hombre llamado Cornelio. Realmente fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque el evangelio es para toda nación, para toda tribu, para toda lengua. Pedro entendió que había muchos prejuicios culturales. Ellos discriminaban, los judíos discriminaban a los gentiles, sin embargo los gentiles también recibieron la promesa. ¿Qué diremos de lo que fue la visión de Pedro? A la hora que él oró, cuando bajó el lienzo, como tuvo la visión, Cornelio, su familia y todos fueron convertidos por este maravilloso mensaje de salvación. Y para terminar, estudiamos un tema impresionante, lo que es el decreto de Jerusalén. Los judíos y los fariseos llegaban donde los nuevos conversos diciéndoles, si no se circuncidan, si no guardan las leyes de Moisés, si no cumplen todos estos ritos, no van a ser salvos. Ese tipo de cosas se ven aún dentro de nuestras iglesias. Hay gente que quiere imponer lo que ni ellos mismos pueden cumplir. De tal manera que el evangelio es simple, la salvación es simple, sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. De tal manera que el decreto de Jerusalén anuló todas aquellas pretensiones de aquellos que querían que judaizaran los nuevos conversos. Anuló aquellas pretensiones de los fariseos que querían imponer a los nuevos hermanos que se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés, que cumplieran los ritos. Entonces se llegó a una conclusión. Si los judíos quieren seguir judaizando, circuncidándose, que lo sigan haciendo. Pero los nuevos conversos que tienen una cultura distinta, que no son por sangre israelitas, judíos, que no se les obligue a circuncidarse, tampoco guardar las leyes de Moisés y mucho menos hacer los rituales. De tal manera que el concilio en Jerusalén salió el decreto, ¿para qué? Para que hubiera un estándar. Es cierto, hay culturas, hay religiones, hay costumbres que muchas veces son contrarias a nuestra fe. Pero nosotros tenemos que estar claros y seguros que nosotros hemos creído en un Señor, una fe y un bautismo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, para que ante Él se doble toda rodilla y toda voz confiese que Jesús es el Señor. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es Felipe como misionero.
Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición en el mundo entero, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero déjame decirte algo. Si te ha gustado esta lección, por favor, comenta allá abajo lo que te ha gustado. ¿Qué es lo que te ha gustado de esta lección? Por favor, comenta allá abajo. Déjanos tu comentario. Además de esto, si quieres recibir esta lección toda la semana, suscríbete allí a nuestro canal. Suscríbete para que la recibas toda la semana. Y también, por favor, ponle un like. Ponle que te gusta. Dinos dónde estás, qué iglesia, qué ciudad, qué país, quién es tu pastor. Déjanos un comentario y quiero agradecerles a todos aquellos que lo han hecho, mandándonos sus comentarios a mesabatica@gmail.com. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Pero quiero también dejarles como reflexión lo siguiente. Si quieres tú ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti dándote gracias, Señor, por la revelación maravillosa de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a liberarnos de esos conceptos, prejuicios y conceptos preconcebidos de otras religiones, de otras razas y aún, Señor, de nuestra propia doctrina con relación a otros creyentes. Libéranos, Señor, de esas cadenas y danos la bendición que necesitamos para poder compartir la fe que nos has regalado. Gracias, Señor, por acompañarnos durante este estudio. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.